porque Cristian Medina ejecuta la cláusula de rescisión con Boca Juniors. Hoy por la mañana fue a Bransen 805, la gente que lo representa, a enviar justamente esa carta que notifica a Boca que se ejecuta la cláusula de rescisión. 15 millones de dólares limpios le van a quedar a Boca Juniors. Termina siendo un muy buen negocio para Boca. Recuerden que la oferta del Fenerbahce, que es más, en estas horas, si no presentó, iba a presentar otra oferta del Fenerbahce, porque claro, lo quería seguir teniendo a Medina. Esa oferta fue de 10 millones de dólares más 5 de bonus. Claro, el punto es que cuando llega otra, y ahora en este caso ejecuta la cláusula de rescisión, bueno, a Boca le conviene muchísimo porque son directamente 15 millones de dólares limpios que le ingresan a Boca, los impuestos lo paga el que ejecuta la cláusula, entonces termina siendo un muy buen negocio para Boca porque en su momento no lo vendió. No solamente, ¿se acuerdan de la forma de pago? Era hasta el 2027. Eran muchas cuotas. Eran muchas cuotas. Bueno, ahora Boca cobra todo junto. Bien. Los 15 millones todos juntos. En medio de un conflicto, que habitualmente eso lo que hace es que vos lo tengas que vender de peor manera. Bueno, en medio del conflicto Boca termina sacando mucho más dinero y mejores condiciones de pago. Y por el lado de Medina, bueno, se va a ir al grupo inversor que está trabajando con Estudiantes. Y en principio va a estar un año en Estudiantes y después la idea es que vaya a la Premier League. Eso te quería tocar, Emi, porque el televidente, el hincha del fútbol argentino, y no solo argentino, sino el hincha, no sé, del continente dirá, pero ¿cómo es que Estudiantes le va a pagar 15 millones a Boca? Estudiantes tiene esa plata para pagarle a Boca. ¿Quién es el que paga? Más allá de la cuestión legal de que es el jugador quien aplica la cláusula. Bueno, pero ¿de dónde salen esos 15 millones? Estudiantes llegó a un acuerdo hace muy pocos días con un grupo inversor, con Foster Gillett, que lo que hace es, y Verón lo ha anunciado oficialmente y todo, lo que hace es, bueno, traer refuerzos económicos para lo que es el club hincha. Esta es la primera inversión que hace el grupo a través justamente de Estudiantes. Entonces, lo compra ese grupo inversor. Va a estar jugando en Estudiantes de La Plata durante un tiempo, a mí me dicen un año, y la idea después sí que vaya a la Premier. Claro. A la Premier. Exactamente, a la Premier. Este grupo inversor trabaja mucho con lo que es la Premier League. Entonces, en ese sentido, después obviamente eso dependerá del propio Medina lo que haga en la carrera en Estudiantes. Pero desde ese lado viene el dinero. No es que Estudiantes le dio la plata a Medina para que Medina ejecute la cláusula, sino que es el grupo inversor el que facilita ese monto al jugador. Las cláusulas siempre la ejecuta el jugador. En todas las cláusulas de rescisión siempre es el jugador que ejecuta su salida y es obvio que para tener esa suma de dinero hay alguien atrás. Bueno, en este caso es el grupo inversor inglés. Ahora te pregunto, Emi, en Boca no se esperaban que Medina ejecute la cláusula de rescisión, ¿no? En Boca querían, claro. Claro, más allá de que es lo que le terminó conveniendo a Boca. Sí, si vos le preguntabas a Boca, lo que quería es que ejecute la cláusula de rescisión, eso seguro. Porque son los 15 millones. Y son los 15 limpios. Sí. Vos en ese momento, es más, en la primera oferta que hace el Fenerbahce no alcanzaba ni siquiera de lo que Boca iba a cobrar para pagar los impuestos en el primer pago. A lo largo de que pase el tiempo, obviamente sí, Boca tenía esa plata. Pero en el primer pago, Boca prácticamente tenía que poner esa plata de impuestos para después recuperarla. Bueno, fíjate ahora, son 15 millones de dólares limpios para Boca. Entonces, en ese sentido, obviamente que esa condición es la que quería Boca. Cláusula de rescisión. Después no esperaban que pase en estos momentos. Lo sospechaban desde el lado de no te lo doy porque sé que puedo sacar más. Este conflicto pasa por eso. Porque Boca confiaba mucho en que por Medina podía sacar más. Sí. Ahora, bueno, sí esperaban que en estos días llegue una nueva oferta del Fenerbahce, o por lo menos era lo que se hablaba justamente, en mejores condiciones. Entonces, desde ese lado, Boca lo que decía, bueno, vamos a ver esas condiciones de pago, a ver si se puede solucionar o no. Tenían otros clubes interesados. En su momento el Botafogo estuvo interesado por Cristian Medina. Se hablaba o se habló en algún momento del propio Inter de Miami, que seguía a Cristian Medina. Entonces, clubes iba a haber. Ahora, por la cláusula, sí, la verdad que es una buena noticia para Boca y también, bueno, para Medina el hecho de que va a volver a jugar, para solucionar un poco este conflicto. Claro, bueno, aparte porque ningún equipo iba a poner más de esos 15 millones porque... ¿Hace cuánto no juega Medina? ¿Cuándo fue su último partido? El último partido fue antes de Gimnasia. Él, que nosotros lo contamos aquí en Sport Center, exactamente esa mañana, le dice en Rosario, cuando ya estaba en el Rosario, le dice a Gago, esa noche, nosotros lo contábamos a la mañana, le dice a Gago que no iba a jugar hasta que no se solucione el conflicto. Entonces estábamos hablando del partido en Rosario frente a Gimnasia Esgrima
el 14 de... Claro, no, está bien. Es más o menos, sí, mitad de hace ya 3 meses. Ya cuando entran estos grupos de inversores también, es casi lo mismo, la misma figura que está sucediendo ahora con Thiago Almada, que llega el inversor Textor, que es el dueño de Botafogo, sí, el dueño del Olympique de Lyon. El Botafogo es el equipo Puente. A ver, Puente es una entre comillas, pero sí, Botafogo ganó todo. Y ahora Almada parece que puede dar ese salto al Olympique Lyon. De pronto es lo que quiere hacer también Cristian Medina, que sea Estudiantes el equipo Puente, pero que al mismo tiempo es rival directo de Boca. Boca yo no sé si también está de acuerdo en ese sentido. Y va a jugar Copa Libertadores. Almada, volviendo al tema, Almada lo va a dar. Porque Almada va al Botafogo sabiendo que iba a jugar 6 meses y después iba a ir al salto a Europa, claro. Él acepta ir al Botafogo por eso. Él quería ir a Europa. En su momento, y nosotros lo contábamos aquí, porque en ese momento se daba justamente la especulación de que podía llegar a haber contactos con Boca, que de hecho lo hubo, pero era muy difícil. Boca lo que apostaba era, bueno, si no aparece algún club de Europa, te convenzo para tenerlo, pero todos sabían que era muy difícil. Son esas gestiones que las tenés que hacer y después si sale, bueno, obviamente es muchísimo mejor. Y Thiago Almada firma con ese grupo sabiendo que a los 6 meses iba a ir al Olympique de Lyon. Con esa condición. Con esa condición, exactamente. Fue primero a Botafogo por eso. En este caso es algo similar. Lo que pasa es que el jugador no tiene la certeza. Hasta ahora, oficialmente Estudiantes no se pronunció de que ya lo va a contratar. Seguramente lo haga en las próximas horas. Se habla justamente de ese grupo inversor, pero todo coincide para que sea Estudiantes en un primer momento y después seguramente ya para Premier League. Depende, vuelvo a decir, mucho de lo que haga el jugador, pero la idea es esa. Claro. Y un Estudiante, como decía, que juega Copa Libertadores y que en ese sentido... Y en el rentador local es rival directo también. Sí, bueno, en la fecha 14. En la fecha 14 Boca se va a enfrentar con Estudiantes de local. Ok. Por lo tanto... Ahí va a tener... No será una bienvenida realmente para Cristian Medina. No, para nada. Es cierto que, bueno, Boca pasó hace poquito con el Colo Barco, que ejecutó la cláusula, pero se terminó yendo a Europa, se terminó yendo al Brighton. Bueno, ahora a propósito, Emi, te pregunto acerca de esto, porque estuve leyendo rumores, ¿no?, en redes sociales de que el Porto quiere al Colo Barco. Yo no sé si a Boca, como Barco ejecutó la cláusula, No, porque ejecuta la cláusula. Algo. A ver, derechos mínimos, pero no claro, es un monto, de los de formación y eso. Bueno, eso era un tema en su momento cuando Barco se iba. Si Boca lo vendía 100% ya o si se quedaba con un 70% pero recibía menos plata en su momento y si se potencializaba Barco, después a futuro iba a recibir más. Pero bueno, no está saliendo, ahora mismo no está siendo así, quién sabe en 5 años. En este momento, por lo menos hasta ahora, lo que te diría cualquiera es, porque aparte son plusvalía habitualmente, no es un porcentaje del pase. Vos lo podés negociar en distintas, pero la gran mayoría de los pases terminan siendo plusvalía. O sea, vos cobrás por ejemplo, 10% de plusvalía desde un monto determinado. No creo que el valor de Valentín Barco sea mucho más del que en su momento lo vende Boca por la cláusula. Ahora, sí, con un futuro enorme, eso ya lo dijimos varias veces. Pero ahora tal vez va a ser un valor similar o tal vez estamos hablando un poco más abajo. En esta condición, cuando empiece a jugar, cuando tenga continuidad, va a demostrar todo lo que sabe. Entonces, siempre vos tenés que tener en cuenta eso. La plusvalía es en base a de lo que vos vendiste, el resto. Por eso Boca lo quería justamente vender, pero en otros montos. Cuando ejecuta la cláusula, a vos ya no te queda ningún porcentaje de futuras ventas. La cláusula ejecutada de Medina, para ser exactos, y esto tiene que ver con la información en sí de agremiado y todo, es, bueno, los 15 millones de dólares, más un monto de retiro de futbolistas, que ronda los 300 mil dólares, un poquito más, y después termina pagando un porcentaje a AFA y agremiados. Todo eso lo incluye o lo paga Medina a través de este grupo inglés. Okay. Y Boca, bueno, obviamente le entra lo que tiene que ver con esos 15 millones de dólares limpios. Bien. Bueno, Emi, es una notición para es Boca. Tremendo. Sí. Es que en el fútbol argentino es llamativo hablar de estas cifras. Realmente tiene que venir ese grupo inversor para estar hablando entonces de esto. Sí. Y sabes, además de estas cifras en sí, porque nosotros, verdad, lo que vos decís en el fútbol argentino, teniendo en cuenta los estudiantes, pensá más parece que nada, el Brasileirao, estamos hablando de cifras de Brasileirao casi. Vos pensás más que nada que lo compra un club
inglés, teniendo en cuenta en el sentido que después va a ir a la Premier, o por lo menos esa es la idea. Entonces, y que aparte hay un grupo inversor inglés por detrás. Entonces, en ese sentido, en estos términos, sí estamos más acostumbrados a que se den estos 15 millones de dólares. Pero a mí me interesa resaltar justamente eso, en la condición que estaba Medina, no jugando. Cuando vos llegás a estas situaciones de conflicto, es muy difícil que aparezcan estas ofertas tan importantes. ¿Y hasta cuándo tenía contrato en Boca? 2027. Claro, porque no es diferente al caso Valentini, que ya se terminaba ahora. Claro. Acá estamos hablando de que sí o sí, de alguna manera había que arreglarlo, porque si no, tanto tiempo no puede quedar parado. Claro. Además, cuando vos cumplís una cierta cantidad de tiempo, después, como pasó, por ejemplo, con Villa, con otros casos totalmente diferentes, lo claro, pero que en su momento se pedía la libertad de acción. Bueno, acá un abogado te puede presentar, vos después podés apelar eso, pero digo, cuando vos estás en una situación de conflicto durante mucho tiempo, y no es fácil, ni para el club ni para el jugador. Acá se resuelve de una gran manera, sobre todo para Boca en cuanto a lo económico, porque termina sacando esos 15 millones de dólares que quería que le pague el Fenerbahce, pero de una vez. Y bueno, y vuelvo a decir, para Medina, por el hecho de que se soluciona el conflicto, va a empezar a jugar al fútbol o va a retomar la competencia y después vamos a ver si va a la Premier. No sé qué tanto lo querés a radio o si le querías decir algo. No, lo quiero mucho, pero está JJ Balbi que está que se habla, como que le da mucho Boca, y él quiere entrar, él quiere hablar de River. Escuchaba cuando se va a ir. Lo escuchaba, cierto. Pero antes que Radi nos deje algunos títulos. Sí, claro. Sobre todo, Emi, de Ayrton Costa y de Juliano Galopo. Exacto. Y si tienes otro nombre también. A ver, te voy a dar esos dos nombres que son los que Boca tiene más cerca para poder incorporar, que está negociando. Hay otras posiciones para reforzarse, pero esos dos son los que Boca, yo creo que sobre todo lo de Ayrton Costa, se puede llegar a dar en las próximas horas. Boca necesita defensores centrales. Uno como mínimo, yo creo que un segundo también, porque para mí Anselmino va a ser muy difícil que siga para el año que viene. De hecho, Anselmino en pocas horas, en 2 horas, arrancará a entrenar con la selección argentina, con la sub-20. A las 4 de la tarde empiezan a entrenarse allí en el predio de Seiza. Anselmino por primera vez es convocado a una selección juvenil y difícilmente vuelva a Boca para jugar estos 6 meses. Si Anselmino se va, Boca necesita traer otro defensor. Va el sudamericano en Venezuela, va del 23 al 16. Si no me equivoco, del 23 de enero al 16 de Y después va al Mundial sub-20 también, de una categoría. Es un semestre que va a ser bastante demandado seguramente por la selección sub-20. Empieza a trabajar ahora el equipo de Placente, para por el fin de año y después retoma la actividad. Veremos con qué club. Bueno, jugará en Boca o en el Chelsea. Muchas gracias. Complacido, señor Benier. Cuando Balbi termine, se nota que esta semana que lo dejé descansar, se nota que no descansó. Cuando Balbi termine, tengo más. Bueno, muy bien, perfecto. Bienvenidos al canal con solo noticias de Boca. Bueno, vamos a hablar un poco de Figal, que ha sido operado y tendrá una larga recuperación. Defensor fue sometido a una artroscopía en su tobillo izquierdo y tiene que esperar al menos 5 meses fuera de las canchas o trabaja de cara al 2025. Todavía no ha empezado esta temporada, empieza los primeros días de enero para Boca, pero Gago ya sabe que tendrá una baja para casi toda la primera mitad del año del Xeneize. Figal ha sido operado en su tobillo izquierdo a causa de una fibrosis y su recuperación será bastante larga, de 5 meses. El zaguero ante Independiente quedó afuera del equipo luego de jugar 3 partidos infiltrados del Gimnasia y Newell's. Inmediatamente la prioridad pasó a ser su recuperación. Cuando el Xeneize ya no tenía nada en juego, se empezaron a evaluar alternativas para dejar atrás definitivamente el esguince mal curado, y así fue como luego de varios estudios se determinó que lo mejor era que pase por el quirófano. A los 30 años, Figal deberá afrontar una dura recuperación de alrededor de 5 meses, siendo que la próxima Copa de la Liga comienza el 25 de enero y la final se juega el 1 de junio. Lo más probable es que se pierda toda la competencia hasta el receso del invierno. A la espera de más movimientos en el mercado de pases, hoy su baja tendría solución inmediata con Anselmino y Dos Rojo como posibles titulares
más la recuperación esperada de Cristian Lema. La defensa es el sector que Boca buscaría reforzar. Sabemos que Lema se está recuperando, que Boca no se sabe qué va a pasar con Anselmino, si se va antes o no. Y con este panorama, el puesto de zaguero central va a ser una de las prioridades del mercado de pases ceneices. No te olvides de suscribirte a Solo Noticias de Boca.